Hablando sobre Milei, hay una exposición que él hace no hace mucho, hace una especie de historia de la moneda, ¿no? De una cronología de la moneda. Es muy interesante para verlo, para entender su pensamiento. Y bueno, empieza hablando de que, bueno, que al principio de los tiempos, digamos, el ser humano usaba como moneda de cambio el ganado, pero bueno, como era difícil de transportar y difícil de dividir, pasó a las especias. Y bueno, como las especias también se echan a perder, aparece, digamos, los metales, ¿no? Como moneda de cambio. Y yo pensaba en toda esta exposición que él hace, no aparece nunca el conflicto, ¿no? Mejor dicho, me hizo recordar, no sé si Jorge te recordás a El buen salvaje de Rousseau. Sí, claro, por supuesto. Era como una cosa media idílica, ¿no? Donde el hombre en el estado de naturaleza Sí, sí. vivía bárbaro, era feliz. Y bueno, y de pronto aparecen un grupo de personas maléficas, crean el Estado para robarle el fruto del trabajo a la gente de bien, y entonces hace la moneda. Digo, toda una concepción de la historia que me pareció pueril o infantil, no sé cómo definirla. Y me recordó también a otro pensador que también estaba a favor de la supresión del Estado, que es Marx. Claro. Justamente, Marx creía que el Estado era el garante de las relaciones de explotación, Sí, sí. y que en algún momento del fin de la historia iba a aparecer un modelo de sociedad. Digamos, había algunos estados intermedios, pero al final de todo el Estado desaparecía, ¿no? Claro. En el comunismo. Con lo cual, como dicen, los extremos se tocan, ¿no? A veces, y por lo menos lo que uno puede pensar es que son dos planteos extremistas, ¿no? El de Milei y el de Marx, aunque Milei hace toda esta cosa de esta batalla cultural contra Marx, pero en el fondo, digamos, los dos están en contra del Estado o a favor de la supresión del Estado como regulador de las relaciones sociales. Y bueno, y la gran pregunta es por qué, digamos, esto tiene eco en una gran parte de la sociedad. Y yo pienso que tiene que ver no con que Milei interprete mejor la realidad, sino que la realidad está tan loca como él. Hay una frase de Wilde que me vino a la mente, que él decía: la vida imita el arte. No decía el arte imita la vida, No, la no, vida no, claro, claro. Yo creo que hay algo de eso, ¿no? Como que hay una realidad tan loca como él. Entonces, yo creo que algún distraído en algún momento debe decir, y bueno, podría llegar a ser que en algún momento de la historia aparecen seres maléficos que inventan el Estado para robar el fruto del trabajo a la gente de bien, y que antes del Estado era como el estado de naturaleza de Rousseau, el buen salvaje, Sí, esta sí. cosa del paraíso perdido. Y bueno, nada, quería compartirlo con ustedes, a ver qué opinan de esto. Sí, lo más notable en el caso de la opinión del marxismo, hablamos de Marx concretamente, es que ciertamente allá en un futuro lejano se habrá de plantear la desaparición del Estado, pero no la desaparición del Estado en sí, sino la desaparición del Estado tal como lo conocemos. Antes de llegar a esa instancia final de gran cambio, se habrá de proponer la dictadura del proletariado. Y es acá donde los caminos divergen entre los marxistas y los anarquistas. La famosa polémica de Marx con Bakunin, que sostiene que el Estado hay que destruirlo directamente, ¿no? Bueno, de todos modos, pareciera que no se tiene en cuenta en estos análisis la dinámica propia de las sociedades. No es casualidad que
Yo calculo que si Milei leyó a Rousseau, por ahí puede andar. Pero seguramente no leyó a Hobbes. Claro, que él, de hecho, Rousseau discute con Hobbes, porque Claro. Hobbes decía, en el estado de naturaleza, Claro. el hombre tiende a la guerra, ¿no? Claro. A la destrucción del otro, digamos. Exactamente. No hay en Milei seguramente una lectura, aunque sea superficial, de Hobbes, para entender otro aspecto del carácter que tiene la sociedad y su propia dinámica. Las fuerzas del trabajo, las fuerzas del capital. Está bien, Hobbes escribe, ha pasado la guerra civil en Inglaterra, estamos finales del siglo XVII. En medio de ese panorama, Hobbes comprende que la sociedad, tal como lo especifica, la sociedad es campo de conflicto y tiene que haber una autoridad superior. El Leviatán. Claro, el Leviatán. Tiene que haber una autoridad superior, que en ese caso podría ser el rey, para equilibrar los tantos, digamos. Esto viene de lejos. Es notable que en la Grecia clásica, una de las guerras interminables entre las distintas poleis, se dirigen al filósofo Solón. ¿Cómo se puede solucionar este problema de conflicto y guerra interminable? Y Solón sostiene que hace elaborar una serie de leyes que se van a grabar en bronce y colocarse a las puertas de Atenas, y el encabezamiento de estas leyes, diríamos hoy el preámbulo de una constitución, reza lo siguiente: para que los pobres sean menos pobres y los ricos sean menos ricos, habrá de cumplirse estas leyes. O sea que la sociedad es campo de conflicto, la dinámica propia de la sociedad es campo de conflicto. No podemos ir en contra de aquello que misteriosamente nos mueve como seres humanos. También, y hay otro ejemplo también histórico, este de la Biblia, si queremos, la sociedad israelí está dividida, se crean dos estados, dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá, que entran en guerra, una guerra también interminable. No terminan de ponerle fin y se dirigen al profeta Isaías, pidiendo consejo. Y el profeta Isaías los reúne y les hace ver que el problema de esa guerra estaba en las ambiciones desmedidas de los unos y los otros. Es decir, que, y esto es texto bíblico ahora, el que quiere la paz... Prepárese para la guerra. No, eso es romano. Eso es romano. Razón. El que quiere la paz, que luche por la justicia. El que quiere la paz, que luche por la justicia. Es un reconocimiento tácito de que la sociedad es campo de conflicto. Y seguramente nunca, absolutamente nunca, ni siquiera cuando éramos bandas de cazadores y recolectores, el conflicto estaba ausente. Seguramente no. Lo más probable, digamos, si se pudiera probar, digamos mejor, lo más posible, es que Rousseau haya estado equivocado de entrada, ¿no? Aquel mensaje considerando al buen salvaje, al que la sociedad corrompe. Es decir, del individualismo extremo, cuando se constituye ese individuo en ente social, comienza la corrupción. Bueno, esto no es así, seguramente no lo es, ¿no?